Pues vamos a ver si el que sale corriendo es usted o el que sale corriendo soy yo. El Señor, mi Señor, y supongo que es tu Señor, en Juan capítulo 6, nos dice que Él nos va a dar un pan que es verdaderamente su cuerpo y su sangre, que hasta los mismos judíos se escandalizaban porque decían que cómo iban a dar el cuerpo de Jesús para comérselo, ¿verdad? ¿Usted cree que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre realmente de nuestro Señor Jesús? Esa es una pregunta. A ver quién sale corriendo. En San Juan, capítulo 20, versículos, vamos a decir, del 19 en adelante, el Señor resucitado se aparece a sus apóstoles, les dio el Espíritu Santo, ¿para qué? Para perdonar pecados. Ahora le pregunto, ¿usted confiesa sus pecados a los ministros de Dios? Bueno, nos vamos a quedar ahí, en esas dos preguntas. En primer lugar, si usted cree que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y la segunda, si usted cree que hay sacerdotes, hay ministros, hay hombres que en nombre de Jesús perdonan pecados, ¿verdad? A ver si sale usted corriendo o salgo corriendo yo. Al igual que este hermano, muchos hermanos se escandalizan cuando llamamos a María Reina del Cielo. Lo quiero explicar, o voy a tratar de explicarlo muy brevemente. Jesús es Rey de toda la creación, Rey del universo, tierra, cielo, todo lo que está compuesta la creación, ¿verdad? Jesús es Rey, ¿verdad? La Escritura lo dice, es Rey de reyes, ¿verdad? Bien, Jesús pertenece a la dinastía davídica, ¿verdad? Si tienes conocimientos bíblicos, pues tendrás que responder afirmativamente, al igual que la anterior pregunta. Pues, para que lo entiendas, así de una manera muy breve, si Jesús es rey dentro del reino davídico, ya que su reino no tendrá fin, recordemos las palabras del ángel, ¿verdad? María es madre, ya sea en este mundo, en el otro o en cualquier momento. María es madre del rey. Pues, en el reino davídico, la madre del rey ocupaba el lugar de reina, a diferencia de lo que conocemos en la actualidad, que la mujer del rey es la reina, pero no en el reino davídico. En el reino davídico, la mujer fuerte, la geribá, como se le denomina en hebreo, pues es la reina. Por eso, María, por ende, María es reina del cielo. Le pese a quien le pese, le guste o no le guste, María es correctamente reina del cielo. Su argumento es un tanto falaz, ya que usted dice que los dogmas se desarrollaron más tarde que los primeros cristianos, ¿verdad? Los primeros cristianos, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, creían, ¿verdad?, que Cristo era Dios. Pero ese dogma no se declaró hasta el siglo IV, más exactamente, en el año 325, en el Concilio de Nicea, donde se declaró como dogma que Jesús era Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ese dogma se declaró 4 siglos después de los primeros cristianos, pues entonces esos primeros cristianos no creían que Jesús era Dios, cosa que es errónea. Se declaró dogma que Jesús era Dios porque estaba en peligro esa enseñanza, ¿verdad? Existían doctrinas que negaban la divinidad de Cristo. Por eso se declara dogma. Un dogma se declara cuando hay peligro de que una enseñanza sea corrompida. Otro ejemplo que puedo ponerte es los primeros cristianos, en los primeros siglos. Los cristianos pensaban, ¿verdad?, que la Biblia era palabra de Dios, ¿verdad? Y eso se creyó durante 16 siglos.
Pero ¿cuándo se declaró dogma que la Biblia era palabra de Dios? En el Concilio de Trento, en la Contrarreforma. ¿Por qué? Porque ya esos primeros deformadores habían puesto en peligro, ¿verdad?, esa enseñanza. Empezaron a quitar libros de la Biblia. ¿Qué hizo la Iglesia? Para que no hubiera confusión, que para eso se declara un dogma, que la Biblia era palabra de Dios y que en ella se contienen 73 libros divinamente inspirados. Que no exista un dogma en el primer siglo no quiere decir que los cristianos no creyeran en eso. Así que su argumento, una vez más, es un argumento totalmente inválido. Me parece bastante gracioso el comentario, porque parece que comentáis pero sin pensar. ¿Usted sabe por qué era Alfonsina, la Biblia Alfonsina, en el siglo XIII no se daba al pueblo? Porque simple y llanamente la imprenta no se inventó hasta el siglo XVI. Faltaban 3 siglos para que existiera la imprenta. Solo existían manuscritos. Así que, por favor, tómense en serio el tema y procuren ser serios, ¿verdad? Preocúpense por lo que van a comentar. Lo que usted acaba de afirmar es un anacronismo. Hasta el siglo XI, como usted bien sabrá, no existía más que una sola iglesia, la Iglesia Católica. Si usted busca la Iglesia Ortodoxa antes del siglo XI, no va a encontrar nada. Usted va a encontrar solamente una sola iglesia. Una iglesia que ya se le llamaba católica, ¿verdad? A partir del cisma del siglo XI, el cisma oriental, a partir de ahí sí se empezó a llamar Iglesia Ortodoxa. Se separó del tronco. La Iglesia Ortodoxa es una rama que se separó del tronco de la Iglesia Católica. O sea, la savia, ¿verdad?, del árbol no se fue con la rama, ¿verdad?, sino que se desconectó, ¿verdad?, del tronco del cristianismo. Como decía San Agustín, decía que el espíritu no va detrás de un miembro amputado. ¿Qué estaba diciendo San Agustín? Que tal como existe una sola iglesia, existe un solo Espíritu Santo que subsiste solamente en la única iglesia, en la Iglesia Católica. Así que no nos caigas a mentiras.